en este caso el Congreso de la República ha delegado, voy a ponerle ahí está. El Congreso de la República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo determinado y el Ejecutivo ha expedido este decreto legislativo 1585, que trae cosas novedosas en el ámbito sustantivo penal, derecho penal, en el ámbito procesal penal, en el ámbito de ejecución. Perdón, la señal se fue, parece que hubo un error en la conexión. Y bueno, este decreto legislativo 1585 del 22 de noviembre ha traído novedades, ha modificado la norma sustantiva, materia penal, materia procesal penal, materia de ejecución, leyes especiales, como por ejemplo la conversión, el decreto legislativo 1300, entre otros, y vamos a desarrollar ello en la debida oportunidad. Ahora quiero compartir con ustedes estas diapositivas. Mis diapositivas, a ver, ¿se puede visualizar, por favor? Sí, doctor, se visualiza. Ya está, se puede visualizar. Entonces, el tema es la prisión preventiva a propósito del decreto legislativo 1585. Antes de analizar las novedades o las bondades, porque cada uno, si acá estaría en la exposición, un fiscal va a hablar respecto de la posición como fiscal, en este caso es un abogado defensor penalista litigante que va a tocar este tema de la prisión preventiva y estas modificaciones, que para nosotros, como para tantos ustedes, colegas, son abogados defensores, es una nueva oportunidad, es una nueva posibilidad de que podamos seguir luchando la libertad en buena cuenta de nuestros patrocinados. Quiero empezar con aspectos generales en este tema. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva, como otras medidas a nivel preliminar, como puede ser medidas de coerción, una detención policial, o puede ser una detención judicial, perdón, la detención judicial preliminar, detención preliminar judicial, son antes de un proceso penal. Y la prisión preventiva se da formalmente dentro de un proceso penal. ¿Por qué digo esto? Porque la prisión preventiva tiene como requisito que la investigación o el proceso ya esté formalizado. Entonces, voy a hablar sobre aspectos generales que tienen que ver respecto a todas las medidas cautelares. Ustedes saben que la prisión preventiva es una medida cautelar personal, pero hay medidas cautelares también reales, los embargos, las incautaciones. Y bueno, como parámetro o aspectos generales tenemos al artículo 253, que nos señala que estas medidas buscan y tienen fines de conservación. Esto es, va a buscar resguardar la evidencia, va a buscar el aseguramiento del sujeto al proceso y también tiene fines de prevención. Esto es que el imputado, si es que está libre, va a poder seguir cometiendo delitos, quizás, o se va a poder fugar, obstaculizar. El carácter rogado de esta medida implica, en el caso de la prisión preventiva, en este caso lo puede hacer el fiscal, lo tiene, es facultad del fiscal pedir una prisión preventiva. En cambio, para, por ejemplo, un embargo, no solamente lo puede solicitar el fiscal, sino el actor civil. Por eso estoy hablando de aspectos generales para las medidas
cautelares, personales y reales. Hay un principio de reserva legal que nos señala que la medida coercitiva personal o real tiene que estar en nuestra norma procesal penal. Judicialidad. El juez es el encargado, el órgano jurisdiccional, en nuestro caso, el juez de investigación preparatoria, de conceder estas medidas. Se tiene que hacer una evaluación de la necesidad y ponderación. En el caso de la prisión preventiva, la necesidad de neutralizar el peligro de fuga y de obstaculización. Y la ponderación es la famosa balancita, el test de ponderación o proporcionalidad con sus tres subprincipios. Vamos a ver qué derecho se va a sacrificar y qué derecho se va a preferir. Y tiene que haber una debida motivación, y la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han señalado que la motivación para la prisión preventiva tiene que ser una motivación reforzada, que se tiene que analizar todos los aspectos y se tiene que explicar todos los presupuestos. Los estándares mínimos es la temporalidad. Esto voy a explicar más detenidamente como va avanzando en las diapositivas. Implica que la prisión preventiva, como toda medida, tiene un tiempo. No puede ser indeterminada en el tiempo. Variabilidad es sujeta también a cambios, es sujeta a modificaciones. Y es excepcional. Acá hay dos casos de la Corte Interamericana que nos señala que es de última ratio, de última medida. Proporcional igual, se va a analizar, además de los derechos, principios en contrapeso, que esta medida no sea excesiva. Y acá se señala la motivación reforzada que debe existir en la prisión preventiva. El orden, el estándar de motivación nos señala el Acuerdo Plenario 1/2019. Se tiene que realizar la expresión de la imputación. Ojo, miren, recién en el 2019, después de que se ha debatido, a ver, y esto voy a explicar con el primer presupuesto, se podrá en prisión preventiva debatir imputación necesaria y tipicidad. Les dejo ese paréntesis. Hago ese paréntesis porque para imputación necesaria, de acuerdo al Acuerdo Plenario 2/2002, el instrumento sería la tutela de derechos. Y para la tipicidad, ¿cómo cuestionamos la tipicidad? Con la excepción de improcedencia de acción. Entonces, tiene vías propias. 2, fuente de investigación. Tiene que haber una sospecha fuerte, un alto grado de probabilidad. Los elementos de convicción tienen que ser graves y fundados y que tienen, por supuesto, que vincular al sujeto. Fundamentos de derecho. En los fundamentos de derecho, no solamente el fiscal se tiene que poner o se tiene que mencionar en la prisión preventiva, en el requerimiento, básicamente en el escrito, que el imputado es autor. Se tiene que poner el grado de participación, se tiene que poner si el delito ha quedado, o grado de desarrollo del delito, si el delito ha quedado consumado, ha quedado en tentativa, porque eso va a afectar la pronosis de pena. Precisión del mandato y el plazo de duración, que son dos requisitos adicionales de debate establecidos en la casación 623-2000, 626-2013, Moquegua. Y el juez, al momento de tomar una decisión, doctores, tiene que tener en cuenta y tomar y motivar a través del principio de exhaustividad y congruencia la información de calidad que ha llevado las partes. No tiene que responder todo, sino básicamente la información de calidad. Ahora, miren, esto es muy importante, previo a la prisión, al desarrollo de la prisión preventiva. He querido tocar en cuenta, analizar el tema de la detención policial y la detención preliminar judicial. Las medidas cautelares de coerción se dan antes del proceso, como he señalado al inicio, y durante el proceso. Antes de, ex ante, una persona puede ser detenida. Y ahí están los presupuestos de la detención policial.
259 del Código Procesal Penal. Primer supuesto. Y segundo proceso, no hay flagrancia, pero antes de que se haya formalizado el proceso, también se le puede detener mediante una detención preliminar judicial. El primero está autorizado constitucionalmente. Existen tres tipos de flagrancia, doctores, en nuestro Código Procesal Penal 259. La flagrancia material o estricta, la cuasi flagrancia y la flagrancia presunta o impropia. Miren acá, he señalado dos sentencias del Tribunal Constitucional, donde para el Tribunal Constitucional nos dice solamente existe dos tipos de flagrancia para detener a una persona. La flagrancia en estricto, cuando se ha realizado el delito, se está realizando, y la cuasi flagrancia, cuando la persona es encontrado dentro de las 24 horas de cometido el delito, pero es identificado por el agraviado, por algún testigo presencial o por algún medio audiovisual, una cámara. Esas dos sentencias del Tribunal Constitucional reconocen los dos tipos de flagrancia. Y la Corte Suprema en esta casación 692-2016 Lima Norte nos dice, un momentito, hay que tener cuidado para los procesos inmediatos con la flagrancia impropia que también está regulada en el artículo 259. ¿Y cuál es la flagrancia impropia o extendida o presunta? Es aquella en la cual la persona es encontrada con instrumentos u objetos de la presunta comisión de un delito. Entonces, doctores, ¿cómo ustedes tienen que cuestionar una incoación de proceso inmediato si el 444 del Código Procesal Penal nos dice, primer supuesto, el imputado ha confesado, ha sido, existe flagrancia, ha confesado y hay suficientes elementos de convicción? Ustedes tienen que señalarle al señor fiscal, usted dígame, ¿bajo qué supuesto de flagrancia está incoando este proceso inmediato? Porque el 444 es textual, flagrancia, y acá ustedes tienen que exigir la precisión de cuál tipo de flagrancia es, porque como señalo, la flagrancia impropia o extendida está cuestionada por nuestra Corte Suprema y no está recogida por el Tribunal Constitucional. Seguimos. El plazo de la detención policial ya no es 24 horas, sino a través de esta ley de reforma constitucional, la 30.558, es hasta 48 horas para delitos comunes y 15 días para delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y crimen organizado. ¿Cuáles son las garantías? Se debe comunicar las razones de la detención a la persona, tiene que estar desde los primeros actos con un abogado defensor y debe ponerse a disposición en el plazo estrictamente necesario. ¿Qué pasa si no lo hacen? ¿Habrá algún tipo de habeas corpus que podamos interponer? Por supuesto. En el caso de Mabel Aponte Chuquicagua, en el expediente del Tribunal Constitucional, hay hasta 7 tipologías de habeas corpus. Y para el plazo, cuando hay una mora en el plazo, se tiene que interponer el habeas corpus traslativo. Seguimos a las medidas de coerción personal ex antes, a nivel preliminar, y tenemos la segunda, que es la detención preliminar judicial. Acá no hay flagrancia, es a pedido del fiscal y por orden del JIP, del juez de investigación preparatoria. Esta palabrita, razones plausibles, les pregunto, doctores, esta palabrita, razones plausibles, ¿a qué se refiere? ¿A qué nivel de sospecha se refiere? ¿Algún participante? Igual me formula las preguntas, ¿ah? Ahí les dejo, razones plausibles. Si tenemos el acuerdo plenario del lavado de activos 1/2017, sospecha inicial para investigación preliminar, sospecha reveladora para formalización, sospecha grave para prisión preventiva, sospecha suficiente para formular acusación.
4 tipos de sospecha. ¿Y las razones plausibles? ¿Se equipará a alguno de ellos? A ver, seguimos. La vinculación del sujeto, perdón, a ver, ahí está. La vinculación del sujeto con el delito, pronoxis de pena superior a 4 años. Esto es algo importante. Miren, ya se modificó. 1585, decreto legislativo, 22 de noviembre. Aumenta el estándar de pronoxis a 5 años, de 4 a 5. Y acá se olvidaron. Se olvidaron de la detención preliminar. O sea, acá sí puedo detener, o sea, con la conversión de 5 años también que dan, de suma de 4 a 5, puedo convertir una pena efectiva de 5 años, ojo, a jornadas de prestación de servicio a la comunidad. Y con una pena menor, ¿puedo detener a una persona? Parece que se olvidaron. Por eso es importante estos dos ítems, estos dos temas. Ya la prisión era igualito, el pronoxis era 4 años, pena concreta. Pero se olvidaron de esta institución, detención preliminar judicial. Bueno, para eso estamos, para hacer las críticas. Para esto son estos espacios académicos, para dar nuestro punto de vista. No somos los dueños de la verdad, pero así están nuestros legisladores, y esas son las novedades, las bondades que nos da el derecho, y en este caso el derecho procesal penal que estamos tocando ahorita. Y bueno, igual que la prisión, exige posibilidad de fuga, o si ha sido detenido, se fugó, o de donde estaba detenido. Hay una motivación, debida motivación. El plazo es 3 días, 72 horas, y se puede pedir o convalidar, el juez lo puede hacer hasta por 7 días. Y hay delitos más graves que pueden ser hasta 15 días. Acá he puesto un cuadro, doctores, para ver a grandes rasgos, con algunas casaciones, los presupuestos formales, materiales y el plazo, que lo voy a desarrollar después. El requerimiento del fiscal, por eso es rogado. Una vez que llega a mesa de partes, el juez tiene 48 horas para señalar la audiencia bajo responsabilidad funcional. Se le tiene que, es una audiencia inaplazable, artículo 85. Ya se aumentó una más, que es la revisión de oficio. Ya vamos a ver, ya no son una audiencia más que tiene la carácter inaplazable. Participación de la defensa, primer punto, con el fiscal, se le tiene que notificar sí o sí al imputado, válidamente notificado, porque él tiene el derecho de elección del abogado particular, de su libre elección. La dirección judicial lo hace el juez. Esto tiene que ver con eh, el tema de audiencias, organización de audiencias. Se les tiene que dar un plazo, lógicamente, cada presupuesto con cada presupuesto. Termina el primer presupuesto, la defensa refuta y así sucesivamente. Segundo, o sea, no es todos los presupuestos y después la otra parte, no. Cada presupuesto se le tiene que correr traslado a la otra parte. Y los presupuestos materiales concurrentes, tienen que darse todos los presupuestos, los 3 presupuestos. Los cargos tienen que ser concretos, con claridad y penalmente relevante. La sentencia plenaria de lavado de activos nos señala que los tipos de sospecha tienen que ser sospecha grave o vehemente. La pronosis de pena, así estaba regulado nuestro Código Penal hasta antes del 22 de noviembre, mayor a 4 años, y el peligro procesal, fuga, obstaculización. El plazo, 9, 18 y 36. 9 casos comunes, 18 casos complejos y 36 casos contra la criminalidad organizada, contra organizaciones criminales. Ahora, la prisión preventiva, que es un tema muy atractivo, es un tema, no es novedoso, muy controversial, porque como he señalado, yo estoy acá
para dar mi punto de vista desde la tribuna de la defensa. Se tiene que tener una legitimación. En el año 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha detectado y ha hecho un análisis en todos los países de Sudamérica y en el Perú ha detectado que la prisión preventiva está siendo utilizada de forma abusiva y ha emitido una recomendación y le ha dicho, oye, tienes que tomar medidas para que la excepción no se convierta en regla. Entonces, si esto es así, la prisión preventiva, pues, y el día 22 se materializó, a pesar de que la Corte y nuestro Tribunal Constitucional ya había señalado, en una realidad, que es con este decreto legislativo 1585. Ahora, la prisión preventiva tiene que tener un test de constitucionalidad. Dentro del bloque de constitucionalidad está una pirámide, está abajo, ¿cierto, no? La pirámide que es las leyes, las ordenanzas regionales, los decretos legislativos, hasta la cúspide llegamos a la Constitución, y ahí nomás, al costadito de la puntita de la Constitución, está el bloque de constitucionalidad. Ahí están los tratados de derechos humanos. Entonces, en este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Son Pache y Tepche y otros versus México, ha señalado de que los estados, este es un caso en donde la prisión preventiva en el Estado de México, así se llama, México es un estado, se imponen algunos delitos de forma oficiosa, de oficio lo hace el juez, no lo pide el fiscal. Y este es uno de esos casos donde la prisión preventiva se impone de oficio. Señala que los estados tienen la obligación de garantizar la seguridad, mantener el orden dentro de su territorio y que esa medida deben emplear los medios necesarios para enfrentar la delincuencia y criminalidad organizada, incluyendo las medidas que impliquen restricciones. Entonces, desde el punto de vista convencional, nuestra Corte Interamericana ha señalado de que la prisión preventiva es legítima. Es un instrumento, es una herramienta que va a permitir enfrentar a la delincuencia, como señala la diapositiva, y la criminalidad organizada. Eso es a nivel convencional. Ahora llegamos a nuestro país, a Perú. La prisión preventiva, de acuerdo a nuestro Tribunal Constitucional, tenemos ahí un proceso de habeas corpus, en este caso el lavado de activos de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, ha señalado la necesidad de que a la par se busque garantizar los fines del proceso y evitar la impunidad de los hechos incluidos en la investigación, más aún si se trata de presuntos delitos gravemente de impacto social. ¿Cómo vamos a garantizar los fines del proceso? ¿Cómo vamos a garantizar que el imputado esté presente en el proceso? ¿Cómo vamos a garantizar que no se obstaculice la investigación y se efectivice el juicio oral, la efectividad de la investigación y del juicio? ¿Y cómo vamos a garantizar otro fin del proceso, la efectividad de la sentencia? No es con la prisión preventiva. Nuestro Tribunal Constitucional nos ha señalado que también existe un fin. La prisión tiene una legitimidad constitucional. Ahora bajamos a nuestro Código Procesal Penal, nuestra norma procesal adjetiva. Lo tenemos establecido en el artículo 268 y siguientes del Código Procesal Penal. Nos señala de que a nivel jurisdiccional el juez debe, al momento de optar o de otorgar la prisión preventiva, debe hacerlo con mayor exigencia. Debe existir una motivación reforzada. La medida cautelar de prisión preventiva se realiza en un cuaderno aparte. Por eso es un incidente. En el lado del Ministerio Público, es a pedido del Ministerio Público, por eso es un principio dispositivo, pero también tiene que ser motivado. ¿Y en qué momento se pide la prisión preventiva? Si hemos visto esos dos institutos de detención policial y detención preliminar judicial, antes de
una vez que se haya formalizado la investigación preparatoria. O también al momento de acusar. Se puede pedir la revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva. Se puede hacer también en esos momentos. ¿Cuáles son? Ahora vamos a analizar, ya hemos visto la legalidad procesal, ahora estamos viendo el tema de la naturaleza jurídica. La prisión preventiva tiene una naturaleza instrumental. ¿Por qué instrumental? Porque va a depender de un proceso principal en este caso no es el cuerpo, es instrumental, es excepcional, no es la... Doctor, disculpa, se ha silenciado su micrófono, por favor, vuélvelo a activar. Gracias. Gracias, gracias. Entonces he señalado de que la naturaleza jurídica de la prisión preventiva tiene una naturaleza instrumental. ¿Por qué? Porque va a depender de un proceso principal. Esta instrumentalidad tiene características, que es excepcional, no es la regla, es provisional porque se puede modificar, cambiar, variar, y busca, o los fines de la prisión preventiva son básicamente tres: asegurar la presencia del imputado en el proceso, asegurar la eficacia de la investigación del juicio oral y asegurar la eficacia de la sentencia condenatoria. Ahora, la excepcionalidad, regla general, el imputado tiene que seguir su proceso penal en libertad, por el principio de presunción de inocencia. Artículo 2, inciso 24, literal E, me parece. Y si el fiscal, por ello, la Corte Interamericana ha señalado de que el fiscal tiene que señalar o podría señalar en su requerimiento de prisión por qué pide prisión y por qué no pide otra medida. En nuestro país no se da la necesidad, solamente lo coge. Definición de necesidad. Pero no señala por qué no está pidiendo otra medida menos intensa como la comparecencia con restricciones, por ejemplo, el impedimento de salida del país, perdón, el arresto domiciliario, por ejemplo. Una persona mayor de 65 años, a pesar de que nuestro código permite prisión preventiva, una persona gestante, prisión preventiva. Una persona que tiene una enfermedad quizás incurable, prisión preventiva. Y la excepción es de que el imputado siga su proceso en libertad. Eso implica la excepcionalidad. Ahora, la provisionalidad de la medida es que implica que puede ser modificada, variada. Y acá tenemos varios momentos o varios supuestos, supuestos de variación de esta medida de coerción. Antes del 22 de noviembre ya teníamos en los preceptos generales la variación de oficio. Artículo 255, numeral 2, que las medidas son reformables y pueden ser variadas. Pero no teníamos con este nomen iuris de revisión de oficio o variación de oficio. Y acá va a haber algunos casos antes de este famoso decreto legislativo que les voy a señalar. Otro momento en donde se puede variar esta medida, por eso es provisional, es la cesación de la prisión preventiva, pero acá se da a pedido del imputado y con nuevos elementos de convicción que cuestione los motivos que dieron origen a la medida de prisión preventiva. Y la variación de medidas en la acusación. Esto no lo utilizan los fiscales, no sé por qué, pero también es posible que una persona sujeta a comparecencia con restricciones, al momento, durante la investigación, el fiscal puede pedir su variación cuando formula su requerimiento acusatorio, lo permite. 349, numeral 4 del Código Procesal Penal.
para reforzar la provisionalidad en este proceso de habeas corpus, que es un proceso constitucional que llega al TC vía recurso de agravio constitucional, cuando en las dos primeras instancias, primera y segunda, es denegado, va como RAC, no señala en el fundamento 165 y cogiendo el control de convencionalidad, que los jueces de la investigación preparatoria deben realizar, miren, deben obligatorio, realizar la revisión periódica de oficio de la vigencia de los presupuestos que sustentaron en su momento el dictado de una medida de prisión preventiva en contra del imputado. Asimismo, establece que dicha revisión se realice cada 6 meses luego de haberse dictado la medida. Doctores, año 2019. ¿Cuántas revisiones de oficio se hizo a la fecha? 2020, 21, 22, 4 años. Ya lo había dicho el Tribunal Constitucional, pero no estaba plasmado en una norma procesal. Este es el caso, uno de los casos, año 2000, expediente del año 2022, pero la resolución se da en el año 2023, o sea, estamos en junio, doctores, estamos diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, hace 6 meses exactamente, se da, en este caso, cuando el fiscal, en una prolongación de la prisión preventiva, el incidente es de prolongación de la prisión preventiva, solicita para varios imputados la prolongación, ya están con prisión, está por vencerse el plazo de prisión, y la defensa de uno de ellos da cuenta que su patrocinado tiene una enfermedad incurable, que es esta enfermedad, famosa enfermedad de transmisión sexual VIH, y presenta una serie de documentos. El juez del séptimo juzgado de investigación preparatoria penal nacional, en este caso del subsistema, porque nosotros tenemos un subsistema en Lima donde ve casos de corrupción, la Sala Penal Nacional, la Corte, que tiene sus salas y sus juzgados, el séptimo juzgado, este juez Hércules, arma un incidente para este imputado de revisión de oficio, porque la defensa presentó todos esos medios de prueba, esas documentales, y da cumplimiento a esta revisión de oficio del Tribunal Constitucional 3248-2019 habeas corpus. Y por razones de salud realiza el requerimiento. Ya no se pronuncia sobre la prolongación de este imputado, sino genera un cuadernillo aparte y genera un nuevo incidente. Tenemos un antecedente en el subsistema respecto a la revisión de oficio. ¿Cuáles son los fines que señalaba al inicio del proceso? ¿Qué es lo que busca la prisión preventiva? ¿Por qué es idónea? Porque busca un fin constitucional. ¿Y cuál es el fin constitucional? Es asegurar al imputado que se encuentre al servicio o que esté para el proceso, al proceso. Se tiene que asegurar también la investigación y el juicio, y se tiene que asegurar la ejecución de la sentencia. Los fines de aseguramiento, estamos bien, la declaración conflictiva entre garantías individuales del imputado y la eficacia del proceso. Mira acá, hay una relación conflictiva. Por un lado, garantías, y por otro, la eficacia de la lucha contra la delincuencia en el proceso. Empezamos con los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar la comisión del delito que vincula al imputado como autor o partícipe. En este caso, ¿qué tiene que haber acá? Mínimamente un hecho típico. Y tiene dos, que vincularse el imputado con este hecho. Ahora, para el grado de sospecha, tiene que ver estos graves y fundados elementos de convicción. No voy a pedir prisión preventiva con una denuncia
o con una denuncia y una declaración, o con una denuncia y una declaración, no sé, y con un aspirante a colaborador eficaz, quizás. Con este primer presupuesto material se dan los niveles de sospecha. Por eso, para iniciar diligencia, primera sospecha inicial simple. Una noticia criminal que podría ser delictuosa o no, pero acá básicamente se requiere dos supuestos. Que el hecho se haya realizado y que ese hecho, existe ese hecho delictuoso, que sea típico y que ese hecho esté vinculado con el imputado. Esa es la intervención delictiva, es el fomus delicti commissi, la persona que esté vinculado al hecho delictivo. Y acá traigo a colación el tema de cuál, en este caso, es en este caso, si en la prisión preventiva se puede debatir imputación necesaria o tipicidad, lo que les he señalado al inicio. Puedo ir a prisión preventiva si no existe una imputación necesaria, es deficiente, es vaga la imputación, o si el hecho, por ejemplo, no es típico. Por ejemplo, en un delito de colusión, doctores, imputación necesaria, pido prisión preventiva. En un delito de colusión, si el fiscal no me dice, no me señala en qué momento de la contratación existió la concertación, o sea, ha sido al inicio, si ha sido cuando se ha contratado, o al momento de la buena pro, o cuando se estaba ejecutando. Imputación necesaria. ¿Cómo me va a dar prisión preventiva si no se me ha señalado el momento colusorio? O dos, en el caso de tipicidad, por ejemplo, en el delito de peculado, me está pidiendo prisión preventiva si no me precisa si en este caso el funcionario del servidor público tiene una relación funcionarial con el caudal. Lo ideal, y lo ideal en el mundo debería ser así. ¿Por qué? Porque doctores, requisito para la prisión preventiva es haber formalizado la investigación preparatoria. Y si no se ha formalizado, no puedo pedir prisión preventiva. Por eso es que nuestra Corte Suprema ha tenido varios pronunciamientos desde la casación 626-2013 Moquegua, en donde ha dicho, ustedes no debatan imputación necesaria, ustedes no debatan tipicidad en prisión preventiva. Y por eso es que ha evolucionado. Primer round perdimos, defensa. Segundo round, anoten, doctores, si gustan, la casación 724-2015, que sí permite debatir tipicidad, imputación necesaria. La casación 704-2015, Pasco, nuevamente retrotrae y prohíbe. La casación del Loreto 564-2016 sí habilita debatir estos aspectos. Y al final, nuestro famoso acuerdo plenario 1-2019, que nos señala que sí podemos debatir tipicidad e imputación necesaria. Acá están los niveles de sospecha establecidos en la sentencia plenaria 1-2017, inicial para diligencias preliminares, sospecha reveladora, investigación preparatoria, sospecha suficiente para una acusación y sospecha grave para la prisión preventiva. Nosotros tenemos niveles cognitivos, así como la pirámide de Kelsen, para ver la Constitución. Abajito está la posibilidad, en el medio está la probabilidad y en la cúspide está la certeza. Entonces, para las diligencias preliminares es posibilidad. Para la formalización es probabilidad. Y para la prisión preventiva, que es sospecha grave, es la alta probabilidad. Así nos señala nuestra casación de Moquegua, la 623-26. Y para una sentencia, más allá de toda duda razonable, debe existir certeza. Esos son los niveles cognitivos. Luego, los actos de investigación
el tema probando tiene que examinarse de forma individual y conjunta, ¿no es así? Quiero avanzar porque el tiempo es oro, como he señalado. El segundo presupuesto es que la sanción a imponerse sea superior a 4 años, ahorita es 5. Acá nos habla y tenemos en cuenta dos criterios: que el delito sea grave y la pronoxis de pena. Ojo, no tiene que ser, no debemos ver la pena conminada. Si el delito está sancionado, por ejemplo, de un homicidio simple de 6 a 20, 106, no vamos a ver la pena combinada, el mínimo y el máximo, no, la pena concreta. Por eso es que, doctores, vamos a arrancar, vamos a ver el marco de abstracción establecido en el 45, 45A, 46 y 46B. Vamos a ver la abstracción, esa pena abstracta, por ejemplo, de homicidio de 6 a 20, lo vamos a dividir en 3. Tenemos una diferencia de ¿cuánto? ¿De cuánto, doctores? 14, ¿no? De 6 a 20, 14. Esos 14 vamos a dividir en 3 partes y ahí vamos a movernos. Vamos a ver en ese mínimo y en ese máximo, acá está. Vamos a ver primero, nos vamos a ver el mínimo y el máximo, vamos a ver las circunstancias atenuantes, si solamente existen circunstancias atenuantes genéricas en el tercio inferior, si existen circunstancias atenuantes genéricas y agravantes, tercio intermedio, y si existen circunstancias atenuantes solamente agravantes, tercio superior. Pero también vamos a tener en cuenta para la pronoxis, o sea, para la pena concreta final, las causas de disminución de punibilidad. Por ejemplo, si el delito es tentado, artículo 16, por debajo del mínimo legal. En este caso, estoy poniendo el caso del homicidio simple de 6 a 20, sería por debajo de 6 años. Podría ser 5. O un error o en este caso, un error, ahí no es vencible, porque si no es culposo, disculpen, es error de prohibición, una complicidad secundaria, o eximentes imperfectas que no llegan a ser perfectas, por ejemplo, las causas de justificación a legítima defensa, por ejemplo, son imperfectas. Y también vamos a tener en cuenta para la pena concreta las penas parciales en el caso de concurso real, por ejemplo. Pena 1, pena 2, se suman, ¿cuánto da? Mayor a 4 años, antes del 22 de noviembre, hay una pronoxis de pena efectiva. Esto es lo novedoso de nuestro Código Procesal Penal. Se ha modificado el artículo 268 y se ha modificado el literal B, que la sanción a imponerse sea superior a 5 años de pena privativa de libertad. 5 años de pena privativa de la libertad. Nos señala. Ya no es, perdón. A ver, está bien, ¿no? Sí. Ya no es 4 años la pena concreta, sino es 5 años de pena privativa de libertad. O sea, los delitos que tienen una pena final concreta menor a 5 años, se les puede dar o bien una conversión o bien una pena suspendida. Hemos visto el primer y el segundo presupuesto, que es los graves y la pronoxis. Estamos en la pena concreta. Otro presupuesto material es el peligro procesal en sus dos vertientes, peligro de fuga y obstaculización. Se puede imponer prisión preventiva solo con un tipo de peligro, sea fuga o de obstaculización, o con los dos. Y acá voy a narrar a grandes rasgos cuáles son los criterios del peligro de fuga. El arraigo, doctores, el famoso arraigo familiar, laboral, domiciliario. ¿Ustedes creen que estos son todos los criterios para ver el peligro de fuga? Porque así está en nuestra norma. La jurisprudencia nos ha dicho que no, que esto se puede ampliar de acuerdo a cada caso en concreto. Y les voy a señalar por qué. El arraigo familiar implica tener lazos en línea consanguínea o en línea colateral. Puedo tener a mi padre, puedo tener a mis hermanos.
No necesariamente tengo que ser casado, no necesariamente tengo que tener hijos para tener arraigo familiar. Son los lazos que existen. Puedo vivir en la misma casa con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mis sobrinos. Tengo un arraigo familiar. El arraigo laboral. Esto se ha interpretado de manera antojadiza. ¿Cómo yo tengo un arraigo laboral? Solamente porque me pagan, hay una contraprestación. O sea, aquella persona, la madre de familia, que labora, que se dedica al cuidado de los hijos, no tiene un trabajo. ¿Qué nos dicen nuestros jueces de familia o de paz letrado? Que esto es un trabajo, pero es un trabajo no remunerado. Tengo arraigo laboral, por lo tanto, tengo. Es un trabajo no remunerado y otros tenemos trabajos remunerados. Domicilio. Tengo varias casas en varios lugares. No tengo arraigo. El arraigo domiciliario, ¿para qué es? ¿Cuál es la finalidad teleológica? No es para ubicarme, no es para que se me notifique, no es para emplazarme. Pues sí tengo arraigo domiciliario. ¿Y por qué digo otros? Porque, por ejemplo, no hay arraigo personal con mi tema de mi reputación, no tengo arraigo con los objetos o bienes que ha señalado la Corte Suprema. Ah, no, él tiene un negocio, él tiene su empresa, bienes muebles e inmuebles. Son otros tipos de arraigo que no están en nuestro código, pero jurisprudencialmente se ha desarrollado. La gravedad de la pena acá es algo abstracto, no se desarrolla. Si la pena va a ser grave o tiene una pena alta, simplemente se hace una inferencia, por lo tanto, la persona va a fugarse. Esto es algo contradictorio, daño causado y actitud voluntaria de repararlo. Lógicamente, un proceso penal es un daño que se ha causado, pero ¿qué implica reparar? No implica taxativamente, implícitamente, perdón, reconocer culpabilidad en buena cuenta. ¿Debería salir? Ahí está. El comportamiento procesal no se tiene que ver, nosotros no tenemos un derecho penal de autor de lo que hasta viene atrás, tenemos un derecho penal de acto y nuestro derecho penal de acto como tal implica que no se va, se tiene que ver el proceso en sí. El hecho de que yo haya estado en el penal anteriormente no implica que no voy a cambiar. Si una de las finalidades de la pena es la resocialización y reincorporación del sentenciado a la sociedad. Y la pertenencia a una organización criminal. Ayuda para el peligro de fuga, por supuesto, porque si no solamente implica pertenecer, sino que la organización esté activa con sus 5 o 6 elementos, temporal, que sea permanente en el tiempo, estructura organizada, pero ahí dice pertenencia a una organización criminal. Ahora, si yo no pertenezco a una organización criminal, pero eh, actúo por encargo de ella o en otro supuesto, la organización criminal tiene que estar activa y por eso hay un peligro eh, de, de fuga grande. En este caso se da prisión preventiva para en este caso una abogada, me parece abogado, de que ha presentado contratos de trabajo, pero estos no han sido digamos, útiles, no han tenido la fuerza acreditativa, y también no ha acreditado este abogado que tiene un estudio. O sea, por lo tanto, su profesión, su labor, su arraigo laboral, en este caso no tendría, ¿no? A pesar de que señala ser abogado. Eh, este es otro casito que les doy para lectura también, el peligro de obstaculización. Estamos ya avanzando. En el peligro de obstaculización tenemos que el imputado va a destruir, o sea, va a eliminar, va a modificar, alterar, ocultará, suprimir o falsificará fuentes de prueba o medios de prueba o de investigación. Influirá que sus coimputados, testigos o peritos, eh,
declaren falsamente o inducirá a otros. O sea, hay un tercero acá que va a realizar estos comportamientos, destruirá un tercero que no sea el imputado. Acá hay que tener cuidado con lo que el fiscal señala, el Ministerio Público. Acá vamos a acreditar el hecho, primera condición para estos supuestos, acreditar el hecho con un dato objetivo. El imputado va a destruir, ¿con qué hecho o está influenciando en los coimputados o testigos? Hay una, por el correo, por el Messenger, se le ha amenazado a un testigo. Ya. Hay un hecho, pero hay que acreditar que ese hecho, la vinculación de ese hecho con el accionar del investigado. O puede ser la amenaza venga, es de otra cosa, o puede ser que la munición que se encontraba fuera de la casa sea de otra cosa. No solo el imputado, si somos testigos o peritos, nos va a querer ver bien, felices, ¿no? Por eso es que hay otras circunstancias, es un número apertus, donde el juez, en este caso, perdón, el fiscal debe señalar, acreditar el peligro de obstaculización. Acá, por ejemplo, en primera instancia se impone fundada la prisión preventiva por el peligro de obstaculización, que el peligro procesal es el mojo, el más importante de los tres presupuestos materiales. Y acá el juez, el ACU, de primera instancia, razona de la siguiente manera. No solamente habría recaído sobre los testigos el peligro de obstaculización, sino también sobre las autoridades del Ministerio Público y algunas autoridades judiciales. Y la sala, segunda sala penal nacional, dice, bueno, señor juez de investigación preparatoria, acá has hecho una interpretación errada del artículo 270, numeral 1, porque no incluye el peligro de obstaculización que sea contra autoridades del Ministerio Público y algunas autoridades judiciales. El Ministerio Público se lleva o se dirige por el principio de objetividad. El juez por el principio de independencia e imparcialidad. Entonces le señala, le jala las orejas y le dice, has dado una mala interpretación. No existe peligro de obstaculización. Y hay dos presupuestos de debate que establece la casación, que es la proporcionalidad, con sus tres subprincipios, idoneidad, en este caso, la medida tiene que alcanzar un fin constitucionalmente legítimo. ¿Y qué hemos señalado y qué es lo que tiene que desarrollar el fiscal? Que se busca asegurar la presencia del imputado, se busca asegurar la investigación y el juicio, y se busca asegurar la ejecución de la sentencia. En la necesidad se tiene que ver si no existe una medida menos gravosa que la prisión preventiva, la comparecencia con restricciones, por ejemplo, con una caución, una suma de dinero. Y la proporcionalidad, en donde se pone a la balanza la libertad versus los fines del proceso. En este caso, hay un caso también donde se ha impuesto por la gravedad del hecho, se busca garantizar los fines del proceso y asegurar los principios del proceso, y el último presupuesto de debate es la duración del plazo. Hay el plazo, nosotros tenemos los plazos legales, ahí está, 9, plazo máximo legal, plazos complejos, 18, plazos de criminalidad organizada, 36. Pero ¿cuál es el plazo estrictamente necesario? ¿Qué es lo que nos va a delimitar el plazo? La formalización. Vamos a ver, hay que analizar para una prisión preventiva cuántos actos se ha dispuesto en la formalización. Pueden ser 2, 3, luego nos queda la etapa intermedia y luego el juicio oral. Entonces será razonable, será estrictamente necesario 9 meses el plazo legal. No, se tiene que analizar cada caso en concreto. Y luego tenemos el tema de la prolongación de la prisión, que se da dentro de la prisión 9 y 9, 18 y 18, 36 y 12, y se tiene que señalar circunstancias que aporten una especial dificultad o prolongación de la investigación del proceso, y como segundo requisito también es el peligro procesal de que pudiera sustraerse de la acción,
de la acción de la justicia obstaculizar la averiguación de la verdad. En la prisión preventiva es antes del vencimiento de la prisión, el requerimiento lo tiene que hacer el Ministerio Público, tiene que ver la concurrencia de los presupuestos materiales, no existe prórroga, sino prolongación, y la adecuación de la prisión se da para el plazo faltante de la prolongación. Por ejemplo, si en un caso común me dan 9 en prisión, me prolongan a 6 meses la prolongación, ¿cuál es el plazo de adecuación? ¿Cuánto nos faltaría para el máximo de la prolongación? O sea, 9. Si me dan en prolongación 6 meses, me faltarían 3. 6 más 3, 9. Y es excepcional. Ahora, doctores, nuestro famoso decreto legislativo 1585 del 22 de noviembre del año 2022 ha traído novedades respecto de la conversión de la pena. Nosotros en el artículo 28 tenemos 4 tipos de pena. Privativa de libertad, que es de 2 días a 35 años. Restrictiva de la libertad, para el caso de extranjeros, que es la expulsión del país. Limitativas de derechos y la pena de multa. Artículo 28 de nuestro Código Penal. Ahora, se ha modificado, antes de entrar a la prisión y el cese, el artículo 32 del Código Penal y nos señala que las penas limitativas de derecho, que son la prestación de servicio a la comunidad y limitación de días libres, la prestación de servicio a la comunidad implica realizar trabajos gratuitos los días sábados, domingos y feriados. En cambio, la limitación de días libres implica realizar estudios pedagógicos días sábados, domingos, feriados. Si está establecida como pena principal, excelente, se va a imponer ello. Y puede ser, se puede aplicar de una forma alternativa la prestación y limitación de días libres si es que no supera la pena 5 años. Y por eso es que el artículo 52, el artículo modificado siguiente, que es el artículo 52, que señala la conversión de la pena privativa de libertad, aumenta de 4 a 5 años. O sea, una pena concreta final, vamos a llamar pena concreta final, de 5 años puede ser muy bien convertida o a prestación de servicios a la comunidad o puede ser convertida a limitación de días libres. ¿Cuál es la equivalencia? 7 días de privación de la libertad por una jornada de prestación de servicio a la comunidad. En otras palabras, trabajo un día, chambeo, me voy a chambear un día, o sea, si trabajo un sábado, un domingo y un feriado, 3 por 7, 21. Esa es la equivalencia. 21 días de pena efectiva del penal se me está dando por estos 3 jornadas de trabajo que son prestación de servicio a la comunidad o limitación de días libres también. Eso es lo novedoso. Otra novedad en nuestro Código Penal es la conversión de la pena privativa de libertad por la vigilancia electrónica personal, que es para condenas y que son para los procesados y sentenciados. En nuestro código era no mayor de 8, ahora ha aumentado a 10. Nuestro acuerdo plenario 1/2019, un fundamento señala, antes que se dé esta modificación, y tenemos la vigilancia electrónica personal, es una ley especial, el decreto legislativo 1322 del 2017, 1322 del 2017, nos señalaba este acuerdo plenario antes que salga esta normativa. Si para la vigilancia electrónica personal se requiere que la pena sea hasta 8 años, en el caso de procesados, sea sancionado con una pena no mayor a 8 años. ¿Y por qué
La prisión preventiva sigue siendo 4. La prisión preventiva, el pronoxis debería elevarse a 10 años. Y ahí lo lanza. A 10 años. Bueno, se aumentó un año. No se llegó a 10, pero se aumentó la pronoxis. Entonces señalaba de que se ha aumentado a 10 años, y de 10, la pena concreta, a 12, de manera conjunta se va a imponer con la medida de vigilancia electrónica personal. Y en ejecución de sentencia, cuando ya la persona está condenado, también vamos a ir a los penales y vamos a ver qué sentenciados tienen una pena no mayor de 10 años. Y de 10 igual a 12 años para ponerle de forma conjunta el grillete electrónico. Se va a convertir. Ahora, en los delitos, eso es en el artículo 52B estamos analizando. Ahora en los delitos culposos, señala este decreto legislativo, preferentemente se va a imponer la pena de vigilancia electrónica. Preferentemente, no obliga. Hay un segundo párrafo con donde sí nos señala. Si la pena, en este caso, de un delito culposo impuesta es no mayor a 6 años, el juez de oficio o a pie de parte convierte. Por ejemplo, hay un homicidio culposo, que le han puesto 8 años de repente, 7 años, perdón, 6 años, 6 años, el juez tiene la obligación de oficio o a pie de parte de convertir a vigilancia electrónica. Entonces, acá, doctores, les señalo otra cosa que no se ha tocado y no se ha hablado. Solamente la revisión es para la prisión o para las sentencias. Delito doloso, delitos culposos. Se ha modificado el artículo 57 de nuestro Código Penal, que habla sobre la condicionalidad de la pena o la pena suspendida. El artículo 57, en el inciso 1, señalaba que se va a poder suspender la condicionalidad de pena, se pueden poner reglas de conducta, o sea, va a haber antecedentes, si la pena no concreta no superaba los 4 años. Ahora, con esta modificación, se eleva de 4 a 5 años. Si una persona cometió un delito que la pena concreta no supere los 5 años, muy bien, pena suspendida. Pena suspendida. En el anterior, el periodo de prueba era de 1 a 3 años, cuando la pena no superaba los 4 años. Ahorita, como es 5, el periodo de prueba es de 1 a 4 años. O sea, te pueden imponer reglas de conducta para que cumplas durante 1, 2, 3 o 4 años. Firmar, no, informar tus actividades, hasta 4 años. Con tus reglas de conducta. Y se ha adicionado un párrafo al artículo 57, nos señala excepcionalmente cuando la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor a 8 años, la pena concreta 8 años, y el autor o partícipe del delito carezca de antecedentes, segundo requisito, pena no mayor a 8 años, segundo requisito, no tenga antecedentes penales, o sea, no tenga, en este caso, sentencia condenatoria, y sea menor de 25 años. ¿Cuál es la finalidad de esto? Tres supuestos, diría la pena. Uno, el motivo es la pena. Dos, los antecedentes. O tres, la edad. Ahora me voy al artículo 22 de la responsabilidad restringida. Tendría que aumentar la responsabilidad restringida, ya es no mayor de 21 a 65, y con esto cabría la posibilidad de modificarse también la responsabilidad restringida y sería hasta 28 años, porque la finalidad de la responsabilidad restringida es que la persona no ha madurado psicológicamente, por eso es su finalidad. Y aquí hay tres supuestos. Uno, la pena, 8 años. Dos, no tenga antecedentes penales. Tres, que no sea mayor a 25 años. Miren,
será un supuesto de responsabilidad restringida, hay 3 criterios. Y que la pena concreta no supere los, en este caso, 8 años. ¿Cuál es el plazo de suspensión acá? Hasta 7 años. O sea, 7 años vas a estar con tus reglas de conducta. Eso es para la suspensión. Artículo 57. Otra modificación es respecto al artículo 62, que habla de la reserva de fallo condenatorio. En este caso, la parte dispositiva, la resolutiva, perdón, resolutiva no existe. No existe una condena. Se reserva el fallo. Se impone reglas de conducta. Si incumples, te pueden poner tu pena o te pueden poner una pena suspendida, una pena efectiva incluso. Y acá también aumenta, pero acá ya no es pena concreta. En la reserva del fallo condenatorio hay 2 distinciones, en donde señala en el artículo 62, en el inciso 1, cuando el delito esté sancionado con pena privativa de libertad no mayor a 3 años. Sancionado. Pena mínima y máxima. Por ejemplo, omisión a la asistencia familiar, 1 a 3. Conducción en estado de ebriedad, 1 a 3. 1 a 4, perdón. No se puede, en este caso, no es que en este caso se puede imponer la reserva de fallo condenatorio. No habla de la pena concreta, sino de la pena combinada, mínimo y máximo, que el delito no tenga una sanción. O sea, tienes que ver acá la pena máxima. Si el delito no supera los 4 años, reserva de fallo. Y también hay una excepción, así como en la suspensión de 8 años, cuando no supere los 8 años, no tiene antecedentes y la persona tiene menos de 25 años. Para la reserva también hay este supuesto, pero el delito ya no es 8, sino es que tenga una pena concreta hasta 7 años. Hasta 7 años. Y el plazo de reserva, en este caso, para lo normal, que es hasta 4 años, es de 1 a 4, de 1 a 3, perdón, y para esta excepción, que tiene esos 3 supuestos, pena no mayor a 7, para la reserva de fallo condenatorio, que no tenga antecedentes y que sea menor de 25 años, es hasta 7 su periodo de prueba. 6 años. Luego tenemos el artículo, ya hemos visto el 268, el pronóstico ya es hasta 5 años, la famosa cesación de la prisión preventiva y la famosa institución de la revisión de oficio, lo que ya teníamos a nivel convencional, nuestra Corte Interamericana, a nivel del caso del habeas corpus del Tribunal Constitucional, la revisión periódica cada 6 meses y de oficio. Y acá tenemos esta novedad, la revisión de oficio de la prisión. Y nos señala de que cumplido los 6 meses de impuesta la prisión preventiva, el juez de forma obligatoria va a convocar a la audiencia inaplazable de forma virtual al Ministerio Público y a la Defensa y va a revisar la vigencia de los presupuestos, de todos los presupuestos de la prisión preventiva durante esos 6 meses. Y va a analizar los elementos recabados para ver si se ha modificado. Ahí la defensa pues tiene que presentar lógicamente temas que acrediten ya el arraigo, de repente un contrato de trabajo, para que neutralice o minimice el peligro procesal. Lo que hace la diferencia lo uno del otro es de que la cesación es a pedido del imputado a través de su abogado y la revisión de oficio lo hace el juez. El juez. Si en la cesación, que es a pedido del imputado, declaran fundado, ¿quién va a apelar? El Ministerio Público, porque sale en libertad la persona, ¿cierto? Y si no lo da, el imputado va a apelar.
en la cesación, que es a pedido del imputado a través de su abogado defensor, sale automáticamente el imputado del penal, si declaran fundado. En cambio, acá viene la chicharra paralizadora del Chapulín. Si la revisión de oficio a cargo del juez declara fundado, no va a haber excarcelación inmediata. Va a apelar el Ministerio Público dentro del tercer día y la excarcelación va a estar sometida a lo que nuestra sala penal de apelaciones nos señala. Por eso ahí, en el primero que es a pedido la cesación, sí, automáticamente, fundado sale. En cambio, en la revisión de oficio, doctores, va a estar sujeto a lo que nuestra sala penal de apelaciones señale. Si confirma fundada la revisión de oficio y su excarcelación, o de repente revoca. Ahí no me sales si el juez dispone de oficio la cesación, la revisión de oficio, la cesación, en este caso la prisión. Esas dos circunstancias están establecidas en el artículo 284 en el tema de impugnación. Por un lado sales cuando te declaran fundado y en la revisión de oficio no sales si te declaran fundado, porque vamos a ver qué es lo que nos dice la sala penal de apelación. O sea, el razonamiento que ha hecho nuestro juzgado siempre va a estar sujeto a lo que en este caso la sala nos diga en la revisión de oficio. Porque se va a crear una expectativa tremenda, imagínense. Una persona que tiene una enfermedad terminal, que pobre, solamente se pierde la libertad personal, la salud, todos los demás derechos, el interno no lo pierde. Pero doctores, ¿qué pasa si la cesación acredita que no hay peligro procesal, no hay de fuga, porque es un enfermo, se ha detectado que tiene cáncer terminal, que está estigmatizado, que tiene todo el cuerpo, que no tiene, ahí tenemos solamente una posta de salud? Esperar a que la sala penal de apelaciones, atendiendo a ese supuesto de necesidad, de urgencia, de que la persona y el juez ha advertido y ha dicho, bueno, traiga esa prisión, se ha dado cuenta, se ha presentado tus documentos, efectivamente es un especialista, no, la cesación de la prisión. Hay que poner las reglas de conducta. Y no te voy a dejar salir. ¿Mm? Y voy a estar a lo que la sala señale. Por un lado nos alegramos, porque lo va a hacer de oficio y de forma obligatoria, pero por otro lado, agachamos la cabeza, porque si se declara fundada en todas las cesaciones y prisiones de cesaciones o revisiones de oficio, vamos a estar a lo que la sala señale, o confirma o revoca. Por un lado nos alegran en esta institución, y por otro lado nos dice, espera, aguanta un tantito, vamos a ver todavía. Imagínense esos casos. Seguimos, doctores, otra novedad, y acá está todo lo que he señalado, va a ser periódica, por ejemplo, analicemos, a ver, en una prisión de un caso común, 9 meses, mínimo se tiene que hacer una revisión de oficio, ¿no? Porque son 9, 6 más 6, 12. En un caso complejo, si se ha dado 18 meses de prisión, mínimamente se tiene que hacer 2 revisiones de oficio, obligatorias. Y si es en un caso de criminalidad organizada de 36 meses, 6 por 5, 30, ¿cuántas veces? 5 veces se tiene que realizar la revisión obligatoria de oficio de estas personas que están procesadas con una medida de prisión preventiva. La audiencia es virtual e inaplazable. Audiencia inaplazable es juicio oral, control de acusación, control de sobreseimiento, juicio inmediato, incoación de proceso inmediato y juicio inmediato y prisión preventiva. 6. Ahora va a haber una audiencia inaplazable que va a ser la de la revisión de oficio de la prisión preventiva. 7 audiencias inaplazables que vamos a tener. Otra novedad, doctores, de este cambio legislativo, ya hemos visto el tema de la valla, en el tema de penas suspendidas, de la reserva, de la conversión de 5 años, del pronoxis de 5 años de la prisión preventiva, de la cesación de oficio, que por un lado nos hace alegrar, por otro lado nos entristece porque va a estar supuesto a lo que la sala diga, es también respecto a los beneficios penitenciarios. Y
el artículo 4 modifica el artículo 44, 49 y 52 del Código de Ejecución Penal y nos señala que nuestros internos van a redimir que se encuentren en etapa de mínima o mediana seguridad el 1 por 1 si trabajan. Un día trabajo, ya tengo ganado un día de libertad, en este caso de acumulación de pena. Un día de trabajo equivale a un día de escarcelación. 1-1. Si trabajo 20 días, 20 días me van a ir descontando. Igual, el 1 por 1 también a los de mínima y mediana es el 1 por 1 para los que estudian, trabajan y estudian. En principio no se acumula, nos señala este decreto legislativo, pero sí se podrá acumular, hay una excepción, cuando el interno se encuentre en etapa de mínima seguridad de régimen cerrado ordinario y cuente con 3 evaluaciones. Y las evaluaciones son semestrales, por lo tanto, si nos señala, en este caso, nos señala esta mínima seguridad, el pabellón A, y tiene que tener 3 evaluaciones favorables y cada evaluación son 6 meses, o sea, tiene que ya estar en el penal año y medio. Se tiene que estar en mínima seguridad y tiene que haberse evaluado 3 veces por lo menos, porque las evaluaciones son semestrales y favorables, para que se pueda acumular esta redención del trabajo por el trabajo y la educación. Otra modificación ha dado a nuestra famosa ley del decreto legislativo 1322 del 2017, que es la vigilancia electrónica personal, que son los famosos grilletes electrónicos, que es para los procesados y condenados. Y acá ha aumentado los delitos. En nuestra ley especial señalaban 8 años. Y ahorita, con esta modificación, esta ley especial ha aumentado hasta 10 años. Es una persona procesada o condenada que va a tener una pena de 10 años o que se le ha impuesto una pena de 10 años, puede pedir, este caso, esta conversión a vigilancia electrónica, ¿no? Si está condenada ya. Y si está procesada, se le puede imponer esta medida. Y también habla que para los delitos culposos, para que se le pueda imponer esta medida, no tiene que estar el procesado, se le tiene que, la pena impuesta, en este caso al sentenciado, no tiene que ser superior a los 6 años. Pero créanme, doctores, que como no está vigente todavía ello, porque hay una disposición final y transitoria, porque le dice aguanta, todavía hay que ver la implementación, porque ya ese es otro tema. La pregunta es a quién le va a costar estos grilletes. Y hay un delito que ha salido acá también cuando, o no sé si ha salido, ha salido con este decreto legislativo, que es cuando se destruyen los grilletes. Hay una pena. Entonces, ¿a quién le va a costar esto? Al INPE, al Estado, al sentenciado, ¿no? Entonces, nuestra norma nos señala que ese costo va a asumir nuestro querido sentenciado. ¿Cuánto estará el grillete? El Estado inyectará, subvencionará parte del costo, no lo sabemos. Pero encierra un sinnúmero de delitos que no se pueden acoger al grillete electrónico en el 5.4 de este decreto legislativo. Por ejemplo, incluso, delitos de corrupción, ninguno. Pero acá algo me ha llamado la atención. Los procesados por agresión contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, doctores, no pueden ni siquiera acceder porque para ellos no se les puede imponer una reserva ni una pena suspendida, si no se les convierte. Pero si se les revoca esa conversión, no van a poder salir ni con el grillete electrónico. Entonces también nos pone una camisa de fuerza. Si la finalidad es el desasinar, miren acá otra dificultad en este delito, ¿no? Peculado, colusión, nada, señor. Y bueno, tampoco no van a acceder a esta vigilancia electrónica los que han sido, sean residentes habituales, que se les ha revocado
la vigilancia electrónica o se les ha revocado alguna pena o algún beneficio penitenciario. Y la famosa conversión dentro de la ejecución del decreto legislativo 1300, que también ha sido modificado. Y acá, los supuestos anteriormente, esta norma, el decreto legislativo 1300 del 2016, era para aquellas personas condenadas, porque es dentro de la ejecución, es de oficio o a pedir parte, las penas eran, en este caso, no mayor a 4 años y a 5 años. Y acá sube de 4 a 5 y de 5 a 10 años. Y hay un inciso C que nos señala específicamente, hay otra camisa de fuerza acá para los procesados por omisión a la asistencia familiar, nos dice, bueno, te vamos a convertir dentro de la ejecución por este decreto legislativo 1300, porque efectivamente tu pena no supera los 5 años, pero tienes que pagarme la reparación civil y tienes que estar al día en las pensiones del proceso de alimentos. O sea, para que se me convierta las penas dentro en ejecución, tengo que conseguir el dinero que he dejado de pagar, por el cual se me ha condenado y se me ha sentenciado, el periodo adeudado, más tengo que ir a averiguar, no sé cómo, si tendré a alguien ahí disponible para que vaya y vea cuánto es lo que debo y pagar. Entonces yo hubiese querido, o esperemos, que estadísticamente el Estado nos señale cuántas revisiones de oficio se va a dar o se ha dado de acá hasta julio, cuántos conversión de vigilancia para procesados, en este caso, porque se ha implementado el 268 antes de la prisión preventiva, aquel delito que no tengas mayor a 7 años, se le puede poner vigilancia electrónica personal, como medida de cautelar también, la vigilancia electrónica, o se ha realizado la conversión dentro del penal. ¿Cuántos? ¿Cuántos han egresado del penal si la finalidad es el deshacinamiento por la conversión dentro de la ejecución gracias al decreto legislativo 1300, que nos exige pagar todas las pensiones y también estar al día en el pago de las pensiones? Igualito hay restricciones en la conversión. Ahí señala en el mismo artículo 3 la procedencia e improcedencia. Luego, doctores, hay algo que me ha llamado la atención de este decreto legislativo, es el artículo 8, que incorpora el artículo 208A y 413A del Código Penal. Y miren, nos dice, formas atenuantes en cualquiera de los delitos contra el patrimonio, hurtos, robos, estafas, apropiaciones, a excepción del artículo 209, que habla sobre la extorsión, 204, numeral 10, usurpación agravada, y la gente no tenga la condición de reincidente o habitual, se va a atenuar la pena y se va a bajar hasta un sexto de la pena mínima establecida si el valor del bien no sobrepasa los 5 unidades de referencia procesal. Una unidad de referencia procesal es, según OIT, equivale a 4.950, que es el 100%. Regla de 3 simples. Para saber el 5%, multiplico 490 por 5 entre 100 y es 247.5. Si hurto o robo un bien que no supere el monto de 247.5 soles, no sé quién va a hacer ese cálculo, me van a bajar un sexto. Primer supuesto, no sobrepase el bien el monto de 5% de la unidad impositiva tributaria. Segundo supuesto, violencia
y que la violencia o la amenaza infligida a la gente resulte mínimas o insignificantes. ¿Quién va a determinar cuándo una violencia es mínima o insignificante? La violencia, el reconocimiento médico legal, pero la amenaza, o sea, si yo saco un arma de juguete, es insignificante porque no, el arma es inidónea. ¿Qué pasa con este acuerdo plenario? Me parece que es el 1 o 2/2015 que habla sobre las armas aparentes. La teoría psicológica que agarra de que uno siente una amenaza y no va. ¿Quién va a determinar ello? Y me va a reducir un sexto de la pena. O que se empleen, ahí mismo dice armas simuladas o inservibles, un arma de juguete, un arma hechiza. Me va a reducir un sexto. Otro supuesto es que se haya reparado espontáneamente el daño, se haya devuelto el bien al agraviado. Cuando en los supuestos anteriores el bien no sobrepasa el 5% de la UIT, o sea, 247.5 soles, la amenaza o la violencia resulte ser mínima y se utilice armas simuladas o inservibles, me van a poder bajar por debajo del mínimo un sexto de la pena, como si fuese una terminación anticipada. Y el otro supuesto, un cuarto supuesto, es si yo reparo el daño o devuelvo el bien, o sea, pago, si no puedo devolver, pago el valor del bien, me va a reducir un séptimo de la pena concreta. Y se ha incorporado el artículo 413A, y con esto termino, doctores, en donde se implementa, lógicamente, si estoy queriendo desasinar con vigilancia electrónica, con grilletes electrónicos, ¿qué pasa si lo rompen, si lo inutilizan, si lo malogran? Se ha implementado este delito. 413A. Entiendo que es un delito que está en la familia de delitos contra la administración de justicia. ¿Cuál es la pena si se destruye e inutiliza este dispositivo? No menor de 2 ni mayor de 4 años. Acá les ha faltado que se va a revocar la, la vigilancia electrónica. Se debería revocar también. Y la pena que falte cumplir, se le sumaría esta pena por este delito por haber malogrado, inutilizado este dispositivo. Muy bien, doctores. Espero alguna pregunta. Espero que se haya entendido. Espero que les sirva. Y bueno, espero vernos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, estamos a su servicio. Bien, doctor, si me permite, bueno, hacemos la invitación con su autorización, doctor, a aquellos que desean hacer sus preguntas. Pueden levantar el icono de la mano para activarle su micrófono, aquellos que desean intervenir, estimados doctores y doctoras que están conectados. Doctor, en el chat tenemos algunas preguntas. ¿Me permite darle lectura o usted? No, usted diga. Sí, le escucho. Ya. Bien, doctor, entonces vamos a leer las preguntas. Claro. Bien, el doctor Luis Alonso pregunta, ¿procederá el decreto legislativo número 1585 con respecto a personas que son reincidentes en cualquier delito? El doctor Cobitos, a ver, pero está ahí conectado para conversar. ¿Estará conectado? A ver, doctor, vamos a es el doctor, a ver, un momento, Luis Alonso. Me lanza el decreto legislativo, pero ese decreto legislativo no lo hemos tocado en esta oportunidad, pero a ver, quisiera que se conecte. Sí está conectado, doctor. Ahora vamos a activarle el audio para que el doctor
pueda hacer su pregunta. A ver. Doctor Luis Alonso, le estamos activando su audio para que pueda hacer su pregunta directamente al doctor, por favor. Doctor, activado ya su audio. Doctor Luis Alonso, ¿nos escucha? Doctor Cobos, buenas noches. A ver, queremos escuchar la consulta porque básicamente este decreto legislativo ha modificado el Código Penal, el Código Procesal Penal, el decreto legislativo 1322, que es la vigilancia electrónica personal, la ley 30.209, que es la ley que crea el beneficio de salida del país para extranjeros, y el decreto legislativo 1300. Básicamente esas son las normativas que ha modificado, ha incorporado alguna novedad. No sé a cuál de esas normativas, me parece que no está ahí. A ver, doctor Cobos, o sea, ahora confundido el número. Bien, doctor, de repente tiene algún problema de conectividad porque, bueno, vemos que su micrófono está Sí, otra encendido. preguntita, a ver, por favor, otra pregunta. Y si están conectados, que sea personal, o sea, en vivo. A ver. Claro, doctor. Bien, nuevamente, estimados doctores y doctoras, hacemos la invitación para que puedan hacer sus preguntas. Pueden levantar el icono de la mano y en este momento vamos a activarles el micrófono y de esta forma también puedan hacer sus preguntas directamente a nuestro ponente. Bien, doctor, nos refiere que el doctor Luis Alonso en su audio está mal. Y acá tenemos una mano levantada, doctor, del doctor Sí, 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 Marcos. dale, Vamos a activar adelante. el audio. Adelante, doctor Marcos. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Ah, Marquitos? Buenas noches. ¿Qué tal? Doctor, a ver, en una sentencia de mes de julio de este año por el delito de omisión a asistencia familiar, en una ¿Ya? audiencia, eh, no dice de juicio, juicio inmediato, ¿no? En una audiencia tomaron una conclusión anticipada, ¿no? Con el fiscal, llegaron a un acuerdo y se pagó todo, se hicieron presente en ese momento que se canceló todo el pago, ¿no? ¿Ya? Luego de ahí comunican eso reinicia de nuevo la audiencia, el juez no toma conocimiento de este acuerdo, ¿no? ¿Ya? Y el juez en ese momento se reserva, ¿no? Del fallo. Pasa días, ¿no? Y más bien comunica, ¿no? A las partes donde mi patrocinado, pues, no le ponen a 1 año y 9 meses de carácter efectiva. Mi pregunta es, ¿Ya? doctor, ¿él está libre en estos momentos? ¿Él podrá acogerse a este nuevo decreto del 1585? Claro, miren, en este caso, la norma es sustantiva y es irretroactiva, es para adelante, y hay algunas excepciones. En este caso, Marquitos, ¿no? Sí. Ya, muy bien, Marquitos. Como le ha puesto una pena efectiva, lo que tú tienes que hacer es, entiendo que has apelado, lógicamente, y pedir a la sala revoque. Ahí puedes hacer maravillas, puedes pedir que se revoque la pena, pero tendría que decirte el juez de primera instancia por qué la ha puesto efectiva. Si el acuerdo ha sido, a ver, el juez sería una causal de nulidad, Marcos, si el juez, o sea, ustedes hay una sentencia de conformidad, me hablas, ¿no? O van a juicio y al final pone la pena el juez. Marquitos, tu audio. Bueno, sigo la idea. Si ha sido una pena,
si ha sido una pena efectiva, el juez lógicamente tiene que señalar el por qué, lógicamente que tú has podido apelar. En la apelación tú tienes posibilidades de pedir que se revoque esa pena, que se revoque a una pena suspendida, porque eso ha sido el acuerdo, ¿ya? Que se revoque a una pena suspendida. O también podrías pedir a la sala que convierta esa pena efectiva en jornada de prestación de servicios a la comunidad. Ahora hay que analizar el caso, por qué el juez ha puesto una pena efectiva. Tienes esas dos salidas en sala de apelación. O bien pedir que se revoque y se ponga una pena suspendida, porque ya ha resarcido el daño, es un primer proceso, etcétera, etcétera. O si es que no, le puedes pedir a la sala que le convierta a jornadas de prestación de servicio a la comunidad. Esas dos salidas podrías hacer en este caso, ya que tu patrocinado pues no está interno. Distinto fuese que mañana lo cojan y ¡fum! Ya ingrese a un establecimiento penitenciario. Ahí ya tendrías que buscar otra salida. Vigilancia electrónica no está implementado. Ahí podrías invocar el decreto legislativo, si es que lo cogen mañana, pasado la otra semana, ojalá que no se dé, el decreto legislativo 1300 de conversión en ejecución de condena. Bien, doctor. También tenemos una pregunta en el chat. La doctora Patricia pregunta, doctor, buenas noches. Los beneficios mayores de 10 años sentenciados, ¿no hay redención de penas? Mi estimada Patti, en el tema de ejecución, que es una ley especial, hay que, a ver, vamos a tomarnos la molestia para señalar y responderte la pregunta. La redención, los beneficios penitenciarios están a partir del artículo 47 del Código de Ejecución Penal. La redención del trabajo por trabajo y educación está en el artículo 49 por trabajo y estudio en el 50. Pati, si te vas al artículo 51 del Código de Ejecución Penal, ahí vas a ver que no procede los beneficios penitenciarios por el trabajo o estudio. En los delitos está 30.077, que es de crimen. 153, secuestro. 53A, trata de personas. Los delitos contra el libro, los delitos sexuales, homicidio, los reincidentes ni habituales. Ahí está en el artículo, Pati, la prohibición para acceder a los beneficios de redención por el trabajo y educación en el artículo 51 del Código de Ejecución Penal. ¿Y cuál es nuestro Código de Ejecución Penal? Es el Decreto Supremo 003-2021. Antes teníamos otro Código de Ejecución Penal. Hace 2 años se ha expedido, se ha aprobado el texto único ordenado, que es del 27 de febrero del año 2021. Ahí vas a saber. Ahora, cuando el interno a la persona es ingresada a un establecimiento penitenciario, se le clasifica los varones de las mujeres, los reincidentes de los no reincidentes. Hay una serie de clasificación para ver. El 1 por 1 que he señalado es para los que están en mínima y mediana seguridad. Entonces vamos a ver en qué ambiente se encuentra el interno para ver si va a redimir el 1 por 1. Pero para esas personas que está prohibido la redención por el trabajo o estudios, y tú tienes que buscar si está impedido, conforme lo establece el artículo 51 del Código de Ejecución Penal, Pati. No basta que esté en el pabellón de mínimo o mediana para que redime el 1 por 1. Hay que ir al 51 y ver si está su delito prohibido, el delito impuesto, la sanción y el delito impuesto. Si no tiene, no tiene redención. Hay que complementar ello. Marlene, ¿alguna otra pregunta?
No, doctor, esas son todas las preguntas que teníamos en el chat, doctor. Y tampoco tenemos ya manos levantadas, doctor. Estoy segura que a nuestros participantes pues les ha quedado claro el tema que usted ha abordado, doctor. Muy bien. Bien, doctor. Bueno, Sí, ¿alguna precisión más de su parte, doctor? Si no, ya daríamos... no, espero que, bueno, encontrarnos en otra oportunidad y bueno, no solamente ver el tema, a ver, Choque, hablar temas de relevancia procesal penal, sino también penal, ¿no? Entonces, es un día jueves, están capacitándose, mañana han podido viajar y desde ya les felicito el deseo de querer conocer, aprender algo más de lo que ustedes, o reforzar algo más de lo que ustedes ya saben. Choque, a ver, muchísimas gracias. Te escucho. Estimado doctor, muy buenas noches. Te quería hacerle ahí una consulta en relación a la modificatoria del artículo 57 Ya, del Código adelante. Penal en lo referente a la excepcionalidad en la que indica, ¿no?, que el plazo se puede suspender o la ejecución de la sentencia se puede suspender cuando el agente, pues, es menor de 25 años, cuando carezca de antecedentes penales y cuando la pena a imponerse no supera los 8 años. Entonces, hay un caso, doctor, hay un caso concreto en la que ya se estaba sometiéndose a una conclusión anticipada, que estaba ya a nivel de juicio oral, y resulta que la fiscalía sí aceptaba pues ese acuerdo. Sin embargo, fiscalía quería de que la pena tiene que ser efectiva, en vista que el sujeto, pues, durante el desarrollo de la investigación ahí preparatoria, como que no habría colaborado con los actos de investigación, y es más que esta persona, cuando fue detenida, no habría brindado el patrón de su celular, ¿no? Motivo por el cual se había imposibilitado realizar la lectura de su celular. Entonces, por esas razones, Fiscalía bastante cuestionaba y decía, no, reúnes todos los requisitos de la excepcionalidad de esa norma, pero yo quiero que sea de manera efectiva y la condena. Entonces, frente a esta situación, ¿cuál sería ahí, doctor, la salida? A ver, en principio, Choque, gracias por la pregunta. La conclusión anticipada como mecanismo de simplificación procesal es básicamente, hay prohibiciones, ¿no? Pero bueno, debería ser para todos los delitos, porque implica reducción del proceso. Es hasta un séptimo la pena, la reducción. Y bueno, en el caso, tú estás hablando de la excepcionalidad, ¿no? Correcto, doctor. Ya, acá es cuando la pena no supera los 8 años, no tiene antecedentes y bueno, es menor de 25 años. Entonces, en este caso, por eso, el juez, ¿quién determina? Por eso dice determinación judicial de la pena. El fiscal puede pedir 1 año de pena efectiva, Choque. Puede pedir 2. Si el juez hace un análisis, aparte de la pena, en este caso que no es mayor a 8 años, en este caso de excepcionalidad, no estamos hablando del primer supuesto de 5, el juez tiene que argumentar también el comportamiento, la personalidad. ¿Quién determina al final la pena? El juez puede imponer una pena suspendida y puede darle incluso hasta 5, 6 y 7 años que él cumpla su periodo de prueba. El juez. Por eso, si tú lees el tenor del artículo 57 de la suspensión, el juez puede suspender la determinación, claro, determinación judicial de la pena. La determinación judicial de la pena lo hace el fiscal en su requerimiento acusatorio. Pero ¿por qué la defensa no lo puede hacer también? Lo puede hacer. Pero al final de cuentas, el que impone la condena, si se cumplen estos requisitos y el juez motiva bien, por más que el fiscal haya dicho, bueno, él no ha ayudado porque, claro, es un peligro de obstrucción porque no me ha dejado ver el celular. Claro, pero de repente ha tenido cosas íntimas.
pero tienes, señor fiscal, para que te vayas al juez y pedirle la visualización. Pero eso será ya para una prisión preventiva. Ahora estamos en condena. Ese argumento no sería válido desde mi punto de vista, porque eso para pedir, ¿sí? Una prisión preventiva obstaculizar. Pero yo me tengo que ceñir como fiscal a lo que está el 445, individualizar la pena con los criterios. Acá sí dice una circunstancia atenuante genérica o agravante, dice que no te deje ver el celular. Por lo tanto, no es un argumento válido. El juez puede pedir una pena efectiva hasta el final, pero ya es facultad del juez suspender esa ejecución y en este supuesto excepcional choque, como tú lo señalas, y si lo ha puesto pena efectiva, igual tienes que apelar y sustentar esta excepcionalidad ante la sala y pedir que le pongan reglas de conducta. Gracias, Choque. Muchas gracias, doctor. Bien, doctor, también tenemos otra mano levantada. Vamos a activar el audio al doctor Carlos. Carlitos, buenas noches. Doctor, muy buenas noches. Doctor, muy buena exposición. Doctor, una consulta. Ahora que ha salido el decreto legislativo 1585, si bien es cierto, el juez tiene que cada 6 meses, ¿no? De oficio, pero tengo un cliente que hace un año le dieron prisión preventiva. ¿Se puede coger a este beneficio del 1585 ahora que los testigos en su declaración amplatoria han declarado de que no se acuerda muy bien? La primera declaración que dieron, pues dieron que era de sexo masculino, pero no se recordaba muy bien. Y ahora, efectivamente, su declaración amplatoria dice también lo mismo, que no se ha recordado bien. Y pese a ello, le dieron una prisión preventiva. Ya. Ese- Te voy a dar un dato para que... ¿Cuándo le han dado la prisión? Hace 9 meses, doctor, 9 meses. ¿Y le han dado por cuánto tiempo? Le han dado por un año. Sí, un año le han dado, doctor. Le faltan 3 meses para, de repente le van a ampliar la prisión preventiva. Va a pedir lo que es prisión de prisión preventiva. Prolongación. Mira esta situación que nos pones. Yo te hago ahí conversando, no pagas tu audio. Mira, Carlitos, cada 6 meses nos dice, ¿no? El primer mes, 6, no se revisó tu caso. La segunda revisión tendría que ser a los 12 meses. Ahí le han dado un año. ¿Tendrías que esperar la prolongación? ¿Tendrías que esperar que le prolongue? Porque dices cada 6 meses. Cumplidos los 6 meses. De manera obligatoria. Se puede. Y te voy a dar un recurso de nulidad que con esto ya, si no le sacas a tu patrocinado, pero es de un caso de un fiscal, me parece. Es el recurso de apelación que ha visto la Suprema 165-2023 Cusco. Recurso de apelación número 165-2023 Cusco, donde tú puedes muy bien, en este caso, cuestionar lo que tú me señalas de tus testigos, el tema de la vinculación, que es el primer presupuesto, y el peligro procesal también. Si ha minorado, si el peligro procesal ya tiene un arraigo, se ha controlado de una otra forma. Lo puedes hacer, lo puedes hacer. Ya ha pasado 6 meses, entonces el tema está y la interpretación está, dice cumplido los 6 meses, y así sucesivamente. Tú ya tienes 9. Entonces tendrías que esperar que sea los 12 meses o ya lo podrías hacer. Considero que lo puedes hacer ya mañana mismo si eso ha pasado, ¿no? Y señala este fundamento de recurso de apelación de la Corte Suprema 165-2023 Cusco. Ahí vas a cuestionar, en este caso, la vinculación. Ya no existiría para tu patrocinado los graves y fundados elementos
de convicción. El juez, te pregunto, el juez no lo va a hacer. Este es otro problema. En la revisión de oficio, lamentablemente, doctores, nosotros como abogados defensores tenemos que solicitar esta institución con escrito. Claro, el juez puede llevar un control de sus reos en cárcel. ¿Cuántos son? Así nomás. Son 100, son 10. Pero en realidad, ¿quién lleva el control de los plazos? Si han sido 6, si han sido 9, los 9. Uno mismo, la defensa del imputado. Por eso es que nosotros vamos sí o sí a presentar escritos. Entonces, no es tanto que la cesación sea de oficio. Carlitos, te escucho. Doctor, pero como recién ha salido este decreto legislativo, lógicamente, ¿se podría pedir ahorita? Se podría, porque ya lógicamente que este decreto legislativo ha salido recién y ya son 9 meses. Por No, supuesto, por supuesto, le hemos transcurrido 6 meses desde el inicio de la ejecución de la prisión preventiva. Ya transcurrió. Si hoy día tienes a claro. tu patrocinado que tiene 6 meses y un día, ya puedes. Dice, desde la última audiencia en la que se ha discutido su sesión, revisa la vigencia de los presupuestos que dieron lugar a su imposición. Revisa, la revisión se realizará obligatoriamente durante todo el tiempo que dure la medida coercitiva. Si ha cumplido los 6 meses y se va a dar durante todo el tiempo que él va a estar con esa medida, con esos dos fundamentos, ya podría, más lo que te señalo, ese recurso de apelación. Gracias, doctor. Ya, Carlito, gracias a ti. Otra pregunta, por favor. Bien, doctor, ya no tenemos ninguna mano levantada, doctor. Entendemos que ya ya no hay más preguntas. Ya está bien. Sí, doctor. ¿Alguna precisión de su parte, doctor? Si no, ya podemos dar por Bueno, finalizada la sesión. sí, bueno, agradecerles a todos por la concurrencia. Bueno, espero que algo hayamos aportado a la academia. Es muy bueno esto y no tenemos la verdad absoluta, como señalo. Siempre va a ser un tema discutible la prisión preventiva desde el punto de vista de la fiscalía, desde el punto de vista de la defensa. Y bueno, hagamos lo mejor para nuestros patrocinados y yo saludo este decreto legislativo particularmente porque para la defensa técnica es de gran ayuda y va a ser de mucha utilidad para nuestros procesos que bueno, ya tenemos en trámite y que están en ejecución de condena. Muchísimas gracias a todos. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias y de la misma forma, estimado doctor, agradecerle por su excelente ponencia y estoy segura que vamos a tener más eventos académicos con su participación. Muchas gracias, doctor. Que tenga una bonita noche.